Muy buenos días con todos los participantes. Los saludamos desde la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud, e invitamos a participar de esta telecapacitación programada por hoy miércoles 9 de noviembre del 2022, riesgo de caries en infantes, a cargo del cirujano dentista Gilmer Torres Ramos, odontopediatra, invitado por la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud. Muy buenos días, doctor Gilmer. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Cuando desee, puede compartir pantalla e iniciar su ponencia, por favor. Perfecto. ¿Me confirma si se visualiza, por favor? Sí, doctor. Muy bien. Buenos días, estimados colegas. Vamos a dar inicio a esta conferencia. El día de hoy vamos a desarrollar un tema importante que es riesgo de caries de infancia temprana. Nosotros fundamentalmente estamos acostumbrados a diagnosticar cuando las lesiones ya están presentes, es decir, cuando hay algún signo clínico de la enfermedad. Y todo esto se inicia con lesiones de mancha blanca. Posteriormente, si esto va continuando con la presencia de factores de riesgo, ya vamos a ver cavitaciones, o sea, lesiones cavitadas. Pero nosotros deberíamos iniciar nuestra intervención incluso antes de la aparición de estas lesiones de mancha blanca. A todo este conjunto de signos, nosotros denominamos caries de infancia temprana cuando se desarrolla en menores de 6 años. Entonces, bajo esa denominación, estos pacientes también tienen caries de infancia temprana, ¿no? Porque son menores de 6 años y están afectando piezas tanto en el sector anterior como en el sector posterior. Hace unos años, en el 2018, se reunieron los expertos en odontopediatría del mundo y trataron de redefinir la denominación de caries de infancia temprana. Y ellos sugieren como definición actual de caries dental a la enfermedad dinámica, multifactorial, mediada por biopelículas, impulsada por el azúcar, que produce el desequilibrio de la desmineralización y remineralización de tejidos dentales duros. Entonces, a partir de eso salen denominaciones como la de caries de infancia temprana. Y se va a denominar caries de infancia temprana a la presencia de una o más lesiones no cavitadas, que serían las manchas blancas, o cavitadas, o dientes ausentes por caries, o superficies restauradas en cualquier diente primario de un niño menor a 6 años. Cuando eso ocurre en menores de 6 años, se va a denominar caries de infancia temprana. Entonces, bajo esa denominación, podemos observar que cada uno de estos casos presenta lesiones iniciales, cavitadas, más extensas o que abarcan muchas piezas dentarias. Todos ellos presentan caries de infancia temprana. Entonces ellos dijeron, no puede ser lo mismo presentar estas características que presentar estas características. Alguna diferencia debe haber y proponen la denominación de caries de infancia temprana severa. Entonces dice, va a denominarse caries de infancia temprana severa cuando los niños de 3 años presentan más de 4 lesiones. Los niños de 4 años, más de 5 lesiones. Y los niños de 5 años, más de 6 lesiones. Entonces, van a ser niños con caries de infancia temprana severa.
Desde el punto de vista de salud pública, es importante porque nos da una idea de la población, ¿no? ¿Estamos frente a niños con caries de infancia temprana severa o no? Y en el Perú es muy frecuente encontrar niños con caries de infancia temprana severa. Pero nosotros podemos adelantarnos a eso, miren. Yo puedo predecir que un niño va a tener caries de infancia temprana severa si es que tempranamente presenta uno o más lesiones en la zona antero-superior. Si el niño presenta lesiones en la zona antero-superior, yo puedo decir que en poco tiempo este niño va a terminar así. Por eso es un predictor de caries de infancia temprana severa. Si ha podido desarrollar tempranamente lesiones en la zona antero-superior, va a desarrollar rápidamente lesiones en todas las piezas. Entonces, esas no son las complicaciones frecuentes. Las complicaciones frecuentes a partir de caries de infancia temprana ya van a ser celulitis, absceso facial, y que puede afectar tempranamente, miren, a partir de defectos de esmalte como la hipoplasia, que va a condicionar que rápidamente se destruya, se fracture y comprometa la pulpa. Y a partir de una infección pulpar pueda diseminarse a otras zonas. Entonces, todo esto se tiene que prevenir, se puede interceptar. ¿Cuándo se hizo un trabajo en el Hospital del Niño para ver la severidad de estas lesiones? Los más severos serían C6 en código de IGDAS y corresponden, miren, a el sector anterior. Entonces, frecuentemente los niños menores de 3 años presentan lesiones más severas en la zona anterior. Esto es en el maxilar superior. En el inferior, miren, lo más frecuente es que se afecte primeras molares inferiores, seguido de segundas molares, en menores de 3 años. Entonces, esto nos llama la atención porque normalmente estamos pensando en proteger más segunda molar primaria que primera molar primaria. Y acá nos está diciendo, mire doctor, no se descuide también de la primera molar. Está bien, proteja segunda, pero también proteja primera molar inferior. ¿Qué repercusiones tiene el hecho de tener a un niño con caries de infancia temprana? Esto está asociado a malnutrición. Este niño puede ingerir sus alimentos, pero en bolos, y no está triturando. Y para asimilar los aminoácidos, las proteínas tienen que estar trituradas. Entonces, este niño va a tener ese riesgo de sufrir de malnutrición. Con respecto al costo que genera el hecho de tener caries de infancia temprana, igual, ¿no? Se ha establecido que aquellos niños que llegaban al Hospital del Niño, el 63% de esos casos requería tratamiento bajo anestesia general, porque es un grupo que no colabora. Y si tiene todo lo que hemos visto, van a ser muchas sesiones que requieran para poder tratarlos. Entonces, eso hace que muy pocas personas tengan acceso a este tipo de tratamientos, ¿no? Y que muchas personas continúen con la enfermedad hasta generar algunas complicaciones. A ver, hay una pregunta en el chat, me parece. Vamos a ver. Ah, ya, la asistencia. Muy bien. Entonces, estos pacientes ingresan a sala de operaciones para tratarse completamente en una sola sesión, pero eso involucra un costo, ¿no? Y ese costo lo asume el Estado, el seguro.
Ahí podemos resolver, ¿no? Con tratamientos urbares, con rehabilitaciones inmediatas, directas, y podemos devolver la función, la estética a nuestros pacientes. Pero ¿cuánto cuesta eso? Miren, en promedio, a los pacientes, a los padres de los pacientes, le involucra 9 días de ausencia en el trabajo porque tienen que acompañar al niño hasta prepararlo. Y eso en costo aproximadamente para el 2014, que fue esta publicación, era de 3.400 como máximo y 2.000 soles promedio, ¿no? Entonces era costoso, pocas personas tienen acceso a esto. Entonces, cuando se presentan en estas condiciones, tenemos que resolver, y más aún si son niños de 1, 2, 3 años, ¿no? Donde estos niños requieren asimilar los nutrientes para el desarrollo del sistema nervioso central. Después de los 6 años, le demos lo que le demos, ya está desarrollado el sistema nervioso central. Entonces, resultan importantes estos dientes primarios. Muchas veces se toma al revés, ¿no? Son dientes que van a cambiar, pero ya no los necesitamos. Existen por un motivo importante: permitirle asimilar nutrientes para el desarrollo general y para el desarrollo del sistema nervioso central. Después evaluamos si tiene algún impacto en la calidad de vida de los niños y encontramos que el impacto fundamentalmente era funcional. Ellos no pueden masticar, lo que hablábamos. Y tiene un impacto social. Son estigmatizados, se burlan de ellos, ¿no? Y uno de esos motivos es lo que presenta en cavidad oral. Entonces, eso podemos resolverlo, pero como mencionamos, pocos niños tienen acceso a este tipo de tratamientos. Existen artículos publicados respecto al acceso universal a la atención odontológica, ¿no? Y esto ha ido evolucionando favorablemente en estos últimos tiempos, pero aún nos falta. Miren, en el 2004 el acceso era mucho menor. Esto es lo ideal, ¿no? Que lleguemos a esta línea, que todos puedan tener un mayor acceso a un tratamiento odontológico, ¿eh? Lejos. En el 2008, que es el verde, ha ido mejorando. En el 2017 ha ido mejorando. Y la idea es acercarnos a esta línea central para poder decir que poco a poco se van reduciendo la inequidad en el acceso a atención odontológica. Cuando se trata estas lesiones, la calidad de vida mejora. Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿pero para qué los tratas, no? Si esos van a cambiar. Es que queremos mejorar la calidad de vida de estos niños. Y ese es uno de los propósitos que nos toca realizar, ¿no? Aliviar el dolor, mejorar su función, mejorar su calidad de vida, mejorar su aspecto social y emocional. Entonces, cuando hay dolor de dientes antes del tratamiento, después de un tratamiento, miren, no se quejan de dolor un gran porcentaje. Y eso es parte de nuestra tarea, aliviar el dolor de las personas. Tienen problemas para comer, un gran porcentaje, y después no tiene problemas para comer. ¿Ven? Y así vas mejorando la calidad de vida de muchas personas si es que tratas estas lesiones. Pero hemos visto que pocas personas van a tener acceso a ese tratamiento. Entonces, ¿qué nos queda? Controlar muchos factores de riesgo, ¿no? Para ello, necesitamos entender que, a diferencia de lo que se sabía, que la caries dental era una enfermedad transmisible e infecciosa, hoy en día sabemos que no lo es.
que es una enfermedad compleja y multifactorial. Y se refiere a una enfermedad compleja porque hay muchos factores que intervienen en el desarrollo de la enfermedad. Inicialmente se sabía que los factores eran huésped, sustrato y microorganismos. Esos eran los factores etiológicos de caries de infancia temprana o caries dental. A eso Neubrunn le agrega un factor adicional que era el tiempo. Entonces dice, yo puedo tener el huésped, el sustrato, el microorganismo, pero en un día no va a desarrollar la enfermedad. Esta enfermedad necesita meses, años para desarrollar la enfermedad. Entonces incorporan el tiempo. Pagerscope en el 2001 dice, miren, hay otros factores condicionantes, como por ejemplo los socioeconómicos, la educación de la madre, las enfermedades sistémicas que puede tener el niño, los medicamentos que pueda usar, y así una serie de factores que pueden condicionar el rápido desarrollo de estas enfermedades. Por eso resulta importante repasar y recordar cuáles son estos factores que predisponen al desarrollo de caries de infancia temprana. Por ello, existen formatos diferentes, ¿no? Son formatos diferenciados para cada grupo etario. Muchas veces el ministerio propone en líneas generales cómo debería ser una ficha odontológica, pero también existen otros formatos que nos pueden ayudar a grupos etarios específicos, ¿no? Como este grupo que serían los menores de 3 años. Entonces, acá, ¿cuál es el propósito? En la anamnesis vamos a evaluar la filiación y los antecedentes. En la filiación, fundamentalmente, vamos a registrar los factores sociales que van a intervenir. Y en los antecedentes vamos a evaluar al huésped, al sustrato y al microorganismo, con la intención de determinar el riesgo de caries. Una vez que determinamos qué riesgo tiene este paciente, vamos a proceder a prescribir lo que requiere para los cuidados que necesita este paciente y luego las indicaciones que tenemos que darle para que pueda atenuar el desarrollo de la enfermedad. Luego ya sigue el examen clínico, diagnóstico definitivo, plan de tratamiento y programación, ¿no? Entonces, el formato es diferente. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Y se tiene que entender porque si no se hace complicado querer atender de la misma manera a adultos o a mayores de 6 años, ¿no? Cuando lo que necesitamos rescatar son datos que corresponden a este grupo etario. Muy bien. Dentro del huésped vamos a ver fundamentalmente algunos antecedentes que tenga la madre, porque durante el embarazo se han estado formando las estructuras dentales, miren. Entonces se han empezado a mineralizar los dientes primarios. Si queremos ser más específicos, los incisivos empiezan a mineralizarse al 4º mes de vida intrauterina. Los caninos y las primeras molares al 5º mes de vida intrauterina. Y la segunda molar primaria al 6º mes de vida intrauterina. De tal manera que si esta madre sufre, por ejemplo, de una infección del tracto urinario,
va a tener repercusión en la formación del esmalte. Mira. Va a afectarse. Entonces, hoy en día sabemos que son muchas las enfermedades que pueden generar alguna alteración en la formación del esmalte. La hiperemesis gravídica, por ejemplo. La diabetes gestacional. La infección del tracto urinario. La preeclampsia. Entonces, son enfermedades que van a afectar la formación del esmalte, porque los dientes primarios se están formando durante el embarazo. Estas enfermedades pueden generar parto pretérmino. Mira. Por ejemplo, la preeclampsia, la hiperemesis gravídica, las infecciones de vías urinarias, la anemia, la cervicovaginitis van a generar parto pretérmino. También van a generar bajo peso al nacer y parto pretérmino. Los mismos, infecciones urinarias, diabetes, hipertensión. Y hay una enfermedad odontológica que es la periodontitis que va a generar también parto pretérmino o bajo peso al nacer. Entonces, podemos observar que acá tenemos un factor local que puede generar parto pretérmino. El 80% de las gestantes tiene algún tipo de enfermedad periodontal, desde gingivitis hasta periodontitis. De ese 80%, el 20% tiene periodontitis crónica. De ese 20%, el 80% hace preeclampsia. De ese 80%, el 20% hace parto pretérmino. Entonces, cuando hay parto pretérmino, así como se afectan otras áreas del organismo, los alveolos, por ejemplo, son inmaduros, también el esmalte se ve afectado. Hoy en día se sabe que el esmalte tiene dos problemas. Puede tener un problema de cantidad, es de menor espesor, en algunas zonas no se forma el esmalte, y a eso se llama hipoplasia. Hipoplasia del esmalte. Y puede tener problemas de calidad, y a eso se llama hipomineralización. Como es de mala calidad, miren, se está fracturando. Por eso era importante ver esos antecedentes, ¿no? Porque van a tener repercusiones. Entonces, en general, nosotros podemos tener defectos hipoplásicos, que serían de cantidad, y defectos de calidad. De estos dos tipos, los defectos de calidad pueden ser difusos o pueden ser delimitados. Doctor, ¿y qué implicancia tiene que sea difuso o delimitado? Los delimitados son profundos, o sea, las lesiones son profundas. Por lo tanto, tiene más riesgo de fracturarse. En cambio, los difusos son superficiales. ¿Ven? A ver, vamos a ver cómo se ve esto. Aquí estamos viendo, miren, opacidades difusas. Si yo no hago nada, rápidamente va a ser lesión. Como lo está haciendo acá. ¿Ven? Está haciendo lesiones. Como lo está haciendo acá, que ya está haciendo cavidades incluso. ¿Ven? Entonces, un primer signo es la presencia de estas lesiones de mancha blanca, que son
superficies de mala calidad y eso va a condicionar a que rápidamente desarrolle la lesión. Entonces, ¿qué es lo primero que puedo ver? Defectos del esmalte. Y si tiene defectos del esmalte, miren, va a desarrollar la lesión. Entonces, es un factor de riesgo tener defectos del esmalte. Y si estos son delimitados, más aún. Habíamos dicho que los delimitados son profundos. Esos se van a fracturar rápidamente, generan zonas retentivas y van a desarrollar rápidamente caries dental, caries de infancia temprana y caries de infancia temprana severa. Entonces, esto no es un tema de mala suerte. Este niño tiene factores de riesgo para desarrollar tempranamente. Entonces, si yo puedo verlo en esta fase, yo puedo hacer algo, ¿no? Pero tengo que reconocer que este niño tiene un factor de riesgo muy importante. Muy bien. Entonces, en la historia que se maneja está este cuadro, ¿no? Dice, como punto de quiebre, el nacimiento. Miren, ahí está el nacimiento. Antes del nacimiento se forman todos los dientes primarios, mire, están mineralizándose. Después del nacimiento se empiezan a mineralizar todos los permanentes. Eso es algo que tenemos que tenerlo siempre presente, ¿no? Todos los dientes primarios se forman antes del nacimiento. Y todos los dientes permanentes después del nacimiento. Hoy nos ha convocado a hablar de los dientes primarios. A los dientes permanentes también le afecta otras causas. Por ejemplo, las enfermedades sistémicas van a afectar a los incisivos y a las primeras molares. A esa entidad se llama hipomineralización de molares e incisivos. Y si vive en un lugar donde la concentración de flúor es por encima de 1 parte por millón, este niño está consumiendo esa concentración elevada de flúor. Y miren a quiénes va a afectar. Molares, incisivos, caninos, primeras premolares, segundas premolares. Hablando de la región Apurímac, por Abancay, por Andahuaylas, en Ocobamba, visitamos Ocobamba y tenían registros de 1.6 partes por millón de flúor. Y estos niñitos presentaban casos de fluorosis desde TF3 hasta TF9 hemos encontrado ahí. Mira, casos severos de fluorosis. ¿Por qué? Porque consumen de manera rutinaria agua con alta concentración de flúor. Pero es otro tema, fluorosis, H&M, es otro tema. Acá, cuando afecta a los dientes primarios, se va a llamar caries de infancia temprana si es que tenemos complicaciones, ¿no? De tal manera que si afecta a los 4 meses una infección del tracto urinario, miren, va a interferir en la mineralización del incisivo. Y así, ¿no? Si tiene problemas en el último trimestre, una preeclampsia, por ejemplo, va a afectar a la segunda molar primaria. ¿Ve? Entonces, tiene su repercusión. Hay comentarios en el chat, a ver. Ah, ya, lo mismo, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En esta parte le preguntamos, ¿no? Por los antecedentes a la madre. Y le preguntamos, ¿ha tenido
¿Alguna eventualidad durante el embarazo? Sí, doctor, infección del tracto urinario. Entonces, hay gran probabilidad de que cuando erupcionen estos dientes primarios, erupcionen con defectos, es decir, con hipomineralización o hipoplasia. Y si presenta hipomineralización o hipoplasia, tiene alta probabilidad de presentar caries de infancia temprana. ¿Bien? Esa es la relación, ¿eh? Entonces, si tiene hipomineralización o hipoplasia, tiene alta probabilidad de desarrollar caries de infancia temprana. Esto está relacionado a caries de infancia temprana. La infección del tracto urinario está relacionado a hipoplasia, pero la infección del tracto urinario no está asociado directamente a caries de infancia temprana. ¿Sí? Eso no. Es indirecto. Muy bien. Este año publicamos una revisión sistemática tratando de asociar estos defectos del esmalte con caries de infancia temprana, ¿no? Y lo que encontramos era que la hipoplasia era la que estaba asociada, ¿no? Mira, tiene un ratio, un riesgo relativo de 5.45. Es un factor de riesgo, ¿eh? La hipoplasia. Y en general los defectos del esmalte también, ¿no? Entonces 5.45 veces más probabilidad de desarrollar caries de infancia temprana un niño que tiene hipoplasia frente al otro que no lo tiene, ¿no? Con respecto a los microorganismos, ya evaluamos un factor. Vamos a ver el otro factor. Microorganismos. Lo ideal aquí es que nosotros evaluemos en laboratorio, ¿no? Que hagamos un recuento de Streptococcus mutans, de lactobacillus. Y eso en Perú no es muy real, no es muy práctico, no es muy económico. Entonces, de alguna manera nosotros necesitamos saber si está contaminado o no ese niño. Y dentro de las preguntas que hacemos es, por ejemplo, si comparten los utensilios, si le besan en la boca, si le premastican los alimentos. Y hace poco encontramos en el cuestionario de Lendes, le preguntan, miren lo que le preguntan, ¿usa dentífrico? Entonces, los padres responden sí o no respecto a sus niños, ¿no? ¿Cuántos dentífricos tiene en casa? Y la mayoría tiene uno en casa, para todos. Le preguntan cuántos usa cepillo. La mayoría dice que sí. Y le preguntan cuántos cepillos hay en casa. La mayoría dice uno. Miren, esa es nuestra realidad. Respuestas de Lendes. Entonces, acá cuando dice comparte los utensilios, no es porque haya uno, sino es una costumbre, ¿no? Pero esto sí, es porque sí, realmente hay uno. Así como el dentífrico hay uno, nosotros sabíamos que usaban un dentífrico por familia, pero esto sí nos ha sorprendido, ¿no? Estos datos. Entonces, la respuesta probablemente más adelante lo incorporemos acá, ¿no? Todavía estamos revisando eso sobre el uso de los cepillos. Entonces, cuando comparte los utensilios, hay transmisión de microorganismos. Miren, es muy diferente el concepto. Hay transmisión de Streptococcus mutans, de lactobacillus, pero es muy diferente decir se transmite caries dental de una persona a otra.
Por eso que no está dentro de las transmisibles, ¿no? Premastica los alimentos, nos hace suponer que este niño está contaminado. Miren, con algunas preguntas yo puedo saber si está contaminado o no el niño. En la década del 80, Berkowitz hace un estudio en niños de 3 años, hasta 3 años, y un grupo de ellos pues no tenía dientes, ¿no? Y él encontró solo Streptococcus mutans en presencia de incisivos, o sea, cuando había dientes. Más de 20 años nosotros sabíamos que si no tenía dientes, no tenía Streptococcus mutans. Eso era lo que sabíamos, ¿no? En la década del 80, por alguna razón, no podían aislar Streptococcus mutans de pacientes edéntulos, o sea, antes de los 6 meses. Antes de la erupción, ellos decían, no hay Streptococcus mutans, no colonizan. Recién encontramos cuando hay dientes. En el 93, Cofield publica este artículo que también se usó por mucho tiempo acá en Latinoamérica y se denominó ventana de infectividad. Y él dice que los niños se contaminan entre los 19 y 31 meses. Él hizo un seguimiento desde el nacimiento, miren. 1 año, 2 años, 3 años, le hizo el seguimiento. ¿En qué momento se contaminaban estos niños? Y encontró que el mayor porcentaje ocurría entre 19 a 31 meses. Entonces nosotros sabíamos eso. Por eso que antes las políticas de salud en temas de salud bucal incorporaban la atención del niño a partir de los 6 años. Cuando uno dice esto, en esta época dice, pero ¿cómo puede ser, no? Posible que recién a partir de los 6, porque consideraban que ellos no requerían, porque iba a cambiar la dentición. Y hemos visto todas las repercusiones que puedan presentarse. Luego se incorporó la atención a partir de los 3 años, pero también hemos visto que a partir de los 3 años ya los niños presentan lesiones severas. Hoy en día es incluso desde el nacimiento y han incorporado al binomio madre-niño, ¿no? Incluso desde la gestación. Esa es la tendencia mundial, atenderlos desde este momento, pero fundamentalmente basado en los factores de riesgo, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer en este momento. Mohan, en el 98, encuentra una asociación, miren, entre Streptococcus mutans y número de dientes. A mayor número de dientes, mayores niveles de Streptococcus mutans, ¿eh? Entonces, cuanto más piezas presentaba el niño, presentaba altos niveles de Streptococcus mutans. El mismo Mohan hace esta publicación y encuentra que el 50% de los predentados estaban contaminados en Australia. Miren, a diferencia de lo que presentaba Berkowitz hace 20 años, ¿no? Decía ello que no se encontraba Streptococcus mutans en predentados. Miren, se iba rompiendo un paradigma para esta época. Y había más presencia cuando había nódulos de Bone, perlas de Epstein, que eran zonas no descamativas y que podía colonizar el Streptococcus mutans, tanto en nódulos de Bone como en perlas de Epstein. El mismo Wang evalúa a niños de 2 años, ¿no?
y encuentra que el 84% ya estaba colonizado. Igual, en contraste de lo que decía Cofield, que era entre 19 a 31 meses. Y acá, a los 2 años, el 84% ya estaba colonizado. Miren, Australia, un país más desarrollado que el nuestro, nos llamó la atención y decidimos hacerlo en el Hospital del Niño. Hasta los 24 meses que evaluaba Wong. ¿Y qué encontramos? Miren, que a los 8 meses, el 56% tenía niveles moderados de Streptococcus mutans y había un 44% que no estaba contaminado. Pero ya la mitad, a los 8 meses, estaba contaminado. A los 16 meses, cae los niños que no están contaminados, se incrementan los niveles moderados de contaminación y acá viene el problema. Aparecen niños con altos niveles de Streptococcus mutans. A los 24 meses, mira. El 100% estaba contaminado. La mitad con niveles moderados y la otra mitad con niveles altos. Y eso no ocurre en países desarrollados como Suecia, Suiza, Finlandia, Noruega. Eso no está ocurriendo. Ellos no están tan contaminados como los nuestros. Por eso que ellos han podido controlar. Por eso que ellos dicen, yo no tengo muchos niños con alto riesgo. Yo tengo niños con bajo riesgo y algunos cuantos con riesgo moderado. Miren, ellos se dan el lujo de decirnos eso al mundo, que ellos tienen con bajo riesgo, la mayoría de sus niños son de bajo riesgo. Algunos con riesgo moderado. Y con riesgo alto, pocos. En el Perú, la mayoría es alto riesgo. Pocos son de bajo riesgo. Y nosotros consideramos, es un lujo para nosotros encontrar los riesgos moderados. Están en los extremos. ¿Ve? La mayoría de nuestros niños es de alto riesgo. Por eso que ellos ya casi no usan antimicrobianos en su protocolo. No usan antimicrobianos. Pero nosotros, miren, con estos niveles de Streptococcus mutans, que yo quiera tratar a este niño de alto riesgo solo con barnices fluorados y tiene altos niveles de Streptococcus mutans, tengo que estar pensando también en usar antimicrobianos. Es diferente la realidad. Entonces, quienes publican más son ellos. Y ellos publican lo que tienen, ¿no? Esto es lo que tienen ellos. Entonces, cuando le preguntan, con respecto a la higiene, podemos observar que eso se está desarrollando muy poco. Y esta contaminación puede ocurrir de madre a niño, que es lo más frecuente, si la madre tiene altos niveles de Streptococcus mutans. Va a ser la mayor fuente de contaminación. Y a eso lo llaman transmisión vertical. Es un nombre, ¿no?, que le han dado, transmisión vertical cuando es de madre a niño.
¿Y cómo sé, doctor, que tiene altos niveles? Si tiene presencia de lesiones, focos de infección activa, son pacientes que tienen de 10 a las 6 para arriba, ¿no? Unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces, un abuelito que es muy cariñoso y que tiene remanentes radiculares, tiene focos de infección odontogénica y le ves en la boca, ese abuelito tiene esto y más. Entonces, está contaminando no con cualquier tipo de Streptococcus mutans, sino con Streptococcus mutans agresivos que han destruido todas las piezas dentarias de esa persona, ¿no? Y hay otra transmisión horizontal cuando comparten los utensilios en el colegio. Estudios japoneses han determinado el ADN del Streptococcus mutans de uno y de otro. Y coinciden en qué momento se contaminaron, intercambiando los utensilios, ¿no? Y a eso lo llaman transmisión horizontal. Cuando decíamos en una de las preguntas, muerde o premastica los alimentos antes de darle a su niño. Eso es una costumbre, por ejemplo, en Malasia, ¿no? En Perú también, en las zonas andinas, en la selva, y en Lima también. Hay personas que vienen con esas costumbres, ¿no? En Malasia le preguntan, ¿usted muerde la comida en trozos antes de darle a su hijo? Nunca, dice, casi el 30%. El 70% sí lo hace. ¿Eh? El 70% lo desarrolla, a veces, a menudo, siempre, pero lo hace. Está transmitiendo Streptococcus mutans. En el sudeste asiático le preguntan, ¿usted premastica el arroz? Los que lo hacen, el 100% desarrolla caries de infancia temprana. Hemos visto 2 factores de riesgo. Vamos a ver el tercero, sustrato. Para ello, nos vamos a transportar la década del 40. Miren, ya en la década del 40, en algunos países lo tenían muy claro esto. ¿Qué dice? Que el pH fisiológico es de 6.7. Que el pH crítico para la hidroxiapatita, o sea, para que se afecte la hidroxiapatita, el pH tiene que llegar a 5.5. Es un pH crítico para una hidroxiapatita. El pH crítico para una pieza hipomineralizada es 6.2. O sea, baja a 6.2 y ya empieza a disolverse la hidroxiapatita. Son más susceptibles al ataque ácido. Entonces, ¿qué se sabe hoy? Hoy en día, se sabe que cuando consumimos un carbohidrato fermentable, en 5 minutos las bacterias lo van a metabolizar. Y como producto de desecho, generan ácido láctico fundamentalmente. Ese ácido láctico es el responsable de descender el pH. Por debajo vienen de 5.5. Si nosotros no tuviésemos nuestras defensas, como son la saliva, y dentro de la saliva el bicarbonato, si no tuviésemos estos factores, el pH seguiría bajando. Se detiene ahí porque alguien lo va a neutralizar, y eso es el bicarbonato. Por eso que no baja tanto, ¿no? Ahí lo detiene. Y se tarda en detenerlo unos 20 minutos. Por eso que después de consumir un carbohidrato fermentable, necesariamente tenemos
unos 20 minutos de desmineralización. Ante